Estaba pensando en unos estudios la otra vez y todo el tiempo uno tiene que estar ahí constante, ¿no? Tratando de pensar en qué va a presentar uno en cuestión de estudios. Y una de las cosas que se me hace, una de las cosas que se me hace curioso, o no curioso, pero pues que es así, es parte de la fe, es que parece ser que es necesario el sufrimiento. El sufrimiento es necesario para lograr las cosas que queremos lograr en la fe. Si ustedes estudian la Biblia y se dan cuenta de lo que los hijos de Dios pasaron, se dan cuenta que la mayoría de ellos pasaron por mucho sufrimiento. Pero aún así no dejaban de ser de fe. Pasaron por muchas pruebas, pasaron por muchas situaciones difíciles, pero repito, aún así no dejaban de ser de fe. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué es necesario el sufrimiento? Porque parece ser que en la fe, en la vida de nosotros, existe ese sufrimiento, ¿no? Al vivir la fe. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice: el cual, podemos comenzar en el 8, ya lo conocemos todos, el versículo 8, 5:8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, primero que nada, entendemos que para poder estar en vela, para poder estar velando, tenemos que sufrir. O sea, yo me ha tocado velar, hermanos. Yo he tenido trabajos de noche. Y no es fácil de trabajar de noche. Tu cuerpo se tiene que imponer. De hecho, duras un periodo de tiempo así como zombie en el día. Porque tu cuerpo no se acostumbra a estar de vela, ¿no? Entonces, la palabra nos enseña que es importante entender que el enemigo no para. El enemigo quiere destruir nuestras almas. Él quiere completamente sacarnos de todo lo que se llama la fe. Pero para poderte mantener en la fe es necesario estar velando. Y dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van sufriendo alrededor de todo el mundo por los hermanos. O sea, ¿tú crees que eres el único que está sufriendo en la iglesia? ¿Tú crees el único que está pasando por pruebas? ¿Tú crees que es el único que está teniendo tentaciones? O sea, si tú me preguntas a mí, no sabes lo que yo traigo. Y no sabes qué pruebas, y no sabes qué tentaciones estoy pasando. Pero la palabra nos asegura que tal vez tú no estés sufriendo lo que yo estoy sufriendo ahorita. Pero tarde o que temprano vas a pasar por la prueba también. Algo parecido o similar a lo que yo estoy pasando. Los mismos padecimientos se sufren alrededor de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Hermanos que se sacrifican, que sufren, que batallan, que luchan por básicamente dejar la carne completamente. Me doy cuenta que es un sufrimiento el dejar el celular a un lado. El estar en el celular todo el tiempo viendo videos, viendo cosas. Queremos estar comprando cosas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo qué vamos a comprar. Y se me hace curioso cómo eso pasa, ¿no? Hay veces que dices tú, yo ahorita no lo voy a comprar, porque no me ha entrado el cheque, pero lo voy a poner ahí en el carrito para cuando venga el viernes, nomás lo voy a comprar. O sea que hasta a futuro piensas en cuestión de eso, es tan difícil. Entonces cuando te sometes a dejar estas cosas, se sufre porque son adictivas.
y se sufre. Pero el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria, por su gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, fortalezca y establezca. O sea que es necesario. Vamos a ver qué dice Romanos 5 del 3 al 4. Romanos 5. Dice, Romanos 5 del 3 al 4 dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. O sea que las aflicciones, las pruebas, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué alguien se puede gloriar en la tribulación? ¿Por qué tú como hombre o mujer de fe te puedes gloriar cuando estás sufriendo por algo que quieres hacer pero no lo haces? ¿Por qué? Porque produce algo. Porque produce paciencia, esperanza. O sea, produce todas estas cosas en ti. Entonces, el sufrimiento es bueno para lograr desarrollar esa fe, ¿verdad? Como debe de ser. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Vamos a comenzar el 16, 4:16. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, no desmayemos, dice el versículo 16. Por tanto que este cuerpo, este hombre exterior, va envejeciendo, está sufriendo, sufre enfermedades, le da todo lo que está por venir. El hombre interior se va renovando a causa de ese crecimiento en la fe. Acuérdense que cuando obedecemos el Evangelio somos niños de Cristo, pero el chiste es irnos desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 18 años de edad, hermano. O sea, espiritualmente hablando, me voy renovando, me voy haciendo más fuerte. No me voy haciendo más débil. La fe me ha ayudado. Las tribulaciones, las pruebas nos traen esa confianza, ¿no? De que va fortaleciendo nuestra fe. Entonces ahí podemos ver claramente que el 17 dice, ¿cuál estaba leyendo? Segunda de Corintios 4:17. Ok. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cada vez vas creciendo en la fe. Es una leve tribulación, momentánea, ¿eh? Hay muchos que no aguantan o la quieren aguantar. Yo no estoy dispuesto a sufrir, yo no estoy dispuesto a llevar esto a cabo. Está como aquel hombre que decía que traía una cruz muy pesada. Él andaba cargando una cruz muy pesada. Y le pidió a Dios que se la quitara, que le diera otra, pero que se le quitara esa porque estaba muy pesada. Y se le aparece Dios y le abre una puerta y dice, avienta tu cruz ahí. Y la avienta. Y luego se lo lleva al otro lado del cuarto y le dice, abre esta puerta y agarra la cruz que tú quieras.
va, se mete y encuentra unas cruces bien grandotas y unas medianas, y encuentra una chiquitita, chiquitita, así casi del otro lado del cuarto. Dice, esa quiero, esa es la que traías. Esa es la que traías y no la podemos, o sea, muchas veces no estamos dispuestos a cargar con ese peso, de soportar, de sufrir, de ponerle otra mejilla, de perdonar 7 veces, 70 veces. O sea, es muy difícil para el hombre carnal. Y entonces entra el sufrimiento. Y yo me doy cuenta que la fe, de acuerdo a estas escrituras, dice que nuestra fe se va fortaleciendo mientras estamos pasando una leve tribulación. Estamos creciendo en ese crecimiento espiritual. Y yo me pongo a pensar porque me doy cuenta, por ejemplo, los que les gusta hacer mucha pesa, entiendo yo que entre más fuerces el músculo, entre más peso le pongas, entre más lo lleves a su límite, es cuando tu músculo va a crecer. Es cuando tu músculo crece, de acuerdo a los que hacen peso. Pues lo mismo con la fe. Yo creo que Dios lo que busca es probar nuestra fe por las leves tribulaciones que las que estamos pasando, para que ir fortaleciendo la fe. Es como un músculo que va creciendo en nosotros, pero tienes que ser probado hasta el límite, y el límite de cada uno de nosotros es diferente. Dios nos prueba de acuerdo a la capacidad de cada quien. Y créame, hermanos, y yo le he dicho a personas que están pasando por un momento muy difícil en su fe, en su vida, Dios no te da más allá de lo que puedas soportar, dice la Escritura. O sea que lo que tú estés pasando lo puedes sobrellevar, pero tienes que tener fe y tienes que pasar la prueba. Por ejemplo, pueden haber jóvenes aquí que todavía no sepan qué van a hacer de su vida. Pueden haber jóvenes que todavía están batallando con eso. Y miran a la iglesia por aquí, y miran el mundo por acá, y miran sus carreras y no hayan qué hacer. Pues ahí entra la prueba. Y es un sufrimiento, porque a lo último es una decisión personal de cada quien. Cada quien tiene que escoger, ¿verdad? Y créanme, hermano, si la Escritura lo dice es porque es cierto. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. El otro día vino un invitado mío del trabajo y no estuve yo aquí el domingo, pero parece que él vino. Y el martes anterior, creo que fue, o el antepasado, me lo topé aquí para pagarle y me preguntó, ¿cómo le hacen? O sea, que te miro en el trabajo que no paras, entras, sales, vienes, vas, llegas a tu casa, me imagino que eres papá, eres esposo, y todavía tienes que venir aquí y también te preparas aquí. Y le digo, cuando Dios da, Dios puede, todo puede. Lo que pasa es que nosotros no queremos. No queremos esforzarnos, no queremos sufrir, no queremos dejar el trabajo para podernos a preparar, a venir a estudiar. Me doy cuenta, hermanos, que por medio de la historia de la Biblia, el sufrimiento se demostró en la mayoría de los hombres de la fe. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero sobre todo, en Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8. Vamos a ver qué dice Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, es necesario que haya este mismo sentir en nosotros. No sé quién creas que eres, o quién crea yo que era antes, o quién cree que las personas allá afuera se crean. Dice, no te creas lo que tú eres. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser como Dios y estar donde Él estaba, sino que se humilló a Él mismo, dejando su trono de gloria, dejando las riquezas espirituales, la paz,
Lo dejó todo. Quisiera que tú dejaras todo. Deja todo y camina. Vete. No es fácil, hermano. No es fácil. Y se sufre. Se sufre. Pero él se humilló al venir aquí a este mundo en un cuerpo humano para ser sacrificado por muchos. Fue obediente hasta la muerte. O sea, se humilló. No le importó lo que estaba dejando allá. Porque las riquezas de Dios, acuérdense que también están aquí. Son las almas. Son los hijos de Dios. La creación. Para Él es muy importante la creación, su creación. Nunca lo dejó sola. A pesar de que el hombre le fallaba a Dios en el jardín del Edén, los expulsó, pero no los pudo dejar solos porque para Él eran su creación. Y Él no retiene su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con su creación, esperando a ver quién se arrepiente y voltea al cielo y dice: yo quiero vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida, sin ningún vergüenza o algo así. Tengo un primo que le hablo todo el tiempo de la palabra y el fin de semana salió para Las Vegas y ahora que llegamos, él venía el lunes y yo llegué el domingo en la noche y le hablé y no venía muy bien, le oí en la voz y le digo: primo, ¿qué diferencia hay? Yo no tomo. Le digo: mira, llegué anoche, son las 5 de la mañana, ando en el trabajo. Ya sé, me dice. Y le digo: cuando guste, le digo. O sea, eso te trae esta vida. Yo llegué a gusto, tranquilo, sin ninguna cruda, muy bien llegué y estoy listo para trabajar. Eso es lo que Dios nos ofrece en esta vida. Entonces, yo en serio, no sé cómo no lo miraba antes, pero le doy gracias a Dios que lo puedo ver ahora. Vamos a ver qué dice Hebreos 5, del 7 al 9. Dice, Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está, hermanos. El sufrimiento de Cristo, ustedes lo vieron, lo han leído, vieron la pasión de Cristo, vieron lo despreciado que fue por el pueblo, cuando dijo: a los míos vine y los míos no me recibieron. Ustedes vieron cómo lo golpearon, cómo lo menospreciaron. Cuando Él fue a su pueblo, a su tierra, no lo recibieron. No lo recibieron. De hecho, se decía: ¿qué va a ser el Hijo de Dios este? Este es hijo de José y María. Lo tenían por nada, lo tenían. Todo ese sufrimiento, todos esos latigazos, toda esa injusticia, la crucifixión, los clavos, la corona, la burla, pues básicamente no podemos decir que el sufrimiento no trae algo bueno cuando se trata de las cosas de Dios. Todo ese sufrimiento tuvo un propósito: la salvación de muchos aquellos que iban a creer, la oportunidad para el mundo entero de que se salve, la oportunidad de que alguien abra los ojos y deje el estilo de vida que está viviendo y demostrarle que cuando vivimos en la iglesia se puede vivir de igual manera en este mundo, nomás que sin las crudas, sin remordimientos, con dinero en la bolsa, porque yo amanecí el fin de semana, hermano, sin ni un 5. Entonces, claro que vale la pena. Vale la pena sufrir cuando tiene propósito el sufrimiento. Cuando se sufre el tarugo, pues no. Ahorita voy a hablar de eso. Vamos a ver qué dice Juan 10:10.
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está. Él, hermanos, vino a ofrecernos la verdadera paz. Nos vino a ofrecer la vida eterna. La transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la Escritura. A renovar tu pensamiento. A no tener odio, a no tener rencor, a perdonar. Él vino a traernos todas las cosas buenas. Él vino para que tengas vida y la tengamos en abundancia. Y estas cosas yo creo que es necesario de vez en cuando recordarnos estas cosas. Vean lo que Cristo ofrece. Vale la pena. Estos padecimientos momentáneos, dice, leves, tienen su recompensa. Tienen su recompensa. Porque ahorita voy a hablar acerca de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. Y yo veo que nosotros, en cierta manera, no estamos padeciendo eso. Nosotros estamos padeciendo de un tipo de flojera, de desánimo, de falta de fe, de que como que no creemos lo que estamos oyendo. Como que tenemos otros dioses enfrente de Dios, que tienen más valor, tienen más importancia, que les hago caso más, los obedezco más. Pero tenemos que recordar también que Dios está aquí, hermano, está paciente esperando a que nos arrepentamos. Porque no importa que estamos en la iglesia, sí, pero acuérdense que el Espíritu nos anhela celosamente, porque sabe que a lo mejor muchas veces estamos aquí, pero no estamos. Y es importante entender eso. Él vino a sufrir para una causa mayor. Él padeció para ofrecernos una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Apocalipsis 3:21. Para aquel que no obedeció el Evangelio, vamos a empezar en el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ustedes creen que soy yo el que está hablando aquí? Dice, oigan lo que el Espíritu dice. Oigan, si no has obedecido el Evangelio, te estoy ofreciendo vida eterna, te estoy ofreciendo paz, te estoy ofreciendo una aseguranza de que cuando estés en tu último día y hayas peleado la buena batalla, vas a estar seguro que solo te espera la corona de vida. Y si ya estamos en la iglesia, y estamos batallando, estamos sufriendo, ahí está la promesa. Vence. No dobles rodillas. Vence. Aguanta hasta el fin. Ya entraste. Lo tienes casi en la mano ya. No más vence. Soporta. Perdona. Sufre. Niégate a ti mismo. Carga tu cruz. Sigue a Cristo. No quites su mirada de las cosas de arriba. No la quites. Porque es bien fácil quitarla. ¿Qué tan fácil es quitarla? Han venido cosas a mi vida que me han dicho literalmente, voltea hacia acá. Y es fuerte. El diablo es muy fuerte. Jesucristo vino a sacrificarse por nosotros. Dios hizo un plan de mucho amor. Ustedes lo saben, Juan 3:16. Lo amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por él. Yo como lo veo esto, hermanos, es como cuando un padre o una madre se sacrifica por sus hijos. Cuando un padre o una madre se sacrifica para que sus hijos salgan adelante y puedan tener mejores cosas y vivan mejor, es como un padre también dice, voy a hacer esto para que mi creación encuentre la paz,
encuentre su camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les voy a mandar el camino, se los voy a marcar. Ellos no van a tener que hacer nada, solamente obedecerme. Me acuerdo cuando estaba chico yo, en los pueblos, hermanos, pues la carne asada es un poco cara, y ha sido así desde todo el tiempo. Y pues muy poca gente le toca ir a comer a taquerías. O sea, tú cuando vas y comes a taquerías porque te va bien en México. Y cuando yo estaba chico, me acuerdo que de vez en cuando, mi mamá nos llevaba a comer. Y me acuerdo que ella agarraba 2 tacos de verdura. Y nosotros agarrábamos 2 tacos de carne asada. Y era Diana, Priscila, yo y Josh, mi hermano. Entonces yo creo que a mi mamá no le alcanzaba para comer ella otros 2 tacos de carne asada. Pero ella se comía esos tacos de verdura. Y ella decía que le gustaban mucho esos tacos. Pero yo creo que mi mamá se sacrificaba por tal de que nosotros comiéramos 2 taquitos de carne asada ese día. O sea, de vez en cuando nos llevaba. Era un manjar, o sea, era algo muy especial que te llevaban a comer en la taquería. Y hay veces que estoy en Moctezuma así yo, y pues llego y pues, sentamos a comer y miro como una familia ya con sus niños ahí. Y bien emocionados los niños, van a comer un taco. Y se lo comen con tantas ganas y digo yo, me acuerdo cuando yo estaba ahí. Que apenas si te alcanza, pero de ahí vas, ¿no? Entiendo que existen 2 clases de sufrimientos en esta vida. 1, el que tú mismo te acarreas, y 2, el que viene por causa de tu fe. Santiago 1, del 13 al 15. Vamos a ver qué dice. Santiago 1. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Entonces, este es el sufrimiento que te puedes acarrear a causa de tus decisiones. Yo puedo acarrearme el sufrimiento a causa de lo que yo decido, ¿verdad? Porque una vez que yo miro el pecado te seduce y lo puedes ver y ahí está a la puerta. Pero cuando ya lo llevas a cabo, pues entonces viene el remordimiento, viene la tristeza, el desánimo. Ya estás sufriendo ahí, triste, porque te gastaste todo el dinero, porque no debiste haber hecho ese... Bueno, ustedes saben de lo que hablo. Y allí viene un sufrimiento a causa de lo que tú hiciste. Y ese sufrimiento, hermanos, es el que tú te acarreas por causa de ser seducido por el pecado. El pecado dice que da fruto a la muerte. Sí, porque la paga del pecado es muerte, ¿se acuerdan? Entonces, cada vez de que yo estoy en la iglesia, estoy practicando un pecado, estoy creando una barrera entre yo y Dios. Y eso me pone de mal humor. Y eso me hace sufrir. Porque yo sé muy bien que estoy haciendo algo mal. Y que me estoy alejando cada vez más de Dios. Oí un artista en uno de los videos que salen ahí, salió llorando diciendo que ella era de una iglesia cristiana. No sé si sea de Cristo, no sé de qué haya sido, si era denominación, pero que era una iglesia cristiana. Una artista muy famosa, canta en inglés. Y le preguntaron de su vida pasada en el cristianismo. Y ella se soltó llorando inmediatamente, pero ese llanto, nunca les ha pasado que sabes que cuando alguien dice algo o llora, viene algo más profundo. O sea, viene otra cosa. Entonces, ella fácilmente pudo haber dicho lo que dijo sin llorar. Dijo, yo no quepo en la iglesia, porque mi vida se va en contra de lo que la iglesia busca.
Y no me gusta, dice, porque a veces siento que soy juzgada dentro de la iglesia. Y no me gusta eso porque yo soy como soy y pues así me deberían de aceptar. Yo me quedé pensando, ese mensaje para un joven, siendo una artista popular, pues dice, sí, cierto. En la iglesia se habla de que no debemos andar haciendo esto, no debemos andar haciendo lo otro, ¿cierto? Entonces, alguien puede decir, sí, cierto, ahí nos están juzgando. No, no sé yo. Jesucristo nomás nos está advirtiendo, nos está recordando. Cuidado, no te engañes. Esto te va a traer la muerte. Esto te va a traer la separación para conmigo. Está bien, tú puedes tomar tu decisión. Pero la iglesia todo el tiempo está constante repitiendo las advertencias de Dios. ¿Para qué? Para que salvación de nuestras propias almas. Entonces, le digo, es que es muy fácil culpar a otros. Para mí ese llanto de ella cuando estaba llorando, me di cuenta que a lo mejor ella misma sabe que para poder vivir la vida de artista y de cantante, y como ella vive, ella sabe muy bien que le tuvo que decir adiós a Dios. Bye bye. No puedo servir a dos señores. Porque tarde que temprano voy a quedar mal con uno o con el otro. Si quiero ser profesional, una cantante, no puedo atender una iglesia. No puedo. Y ella sabe que le dio la espalda a Dios por su Dios. Y para mí ese llanto es de una persona que sabe lo que dejó atrás. Es algo más profundo. Es muy fácil, hermanos, decirles a ustedes que la razón que yo no... Bueno, es la misma situación con los policías. Es muy fácil echarle a los policías. Es muy fácil decir que si, ¿por qué te pararon? Que acá nomás ibas 10 millas arriba del límite. Estabas quebrando la ley. Ay, nomás están aquí para pararnos. Están para que la ley se cumpla. Es necesaria la ley, hermano. Son necesarias las reglas. Mantienen una civilización, mantienen una ciudad caminando como debe de ser. Créeme, cuando llegan a tu casa y te quieren asaltar, le vas a hablar a la policía, porque es lo que se requiere, se necesita. Las leyes que se respeten se necesitan. Y cuando alguien se mete a tu casa y no está cumpliendo la ley, tú le hablas a un policía. Y lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tú estás quebrando una ley, te estás separando de Dios. Esa es la ley. Esa es la ley espiritual. Y muchas veces pues no se mira así, ¿no? Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5. Dice, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahí está. Digo pues, si andad en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Cuando tú estás sufriendo por causa de llevar a cabo este mandamiento, cuando tú estás sufriendo a causa de que no satisfaces tus deseos carnales, cuando el Espíritu se está yendo en contra de lo que quieres y lo dejas de hacer, hermano, se sufre. Se sufre. Como a mí me dijeron que ya no comiera de noche y menos tortillas. Nomás entro en la cocina y las miro las tortillas así. Y no por presumir, pero las de Moctezuma son las mejores. Y las veo nomás así, hermanos, de lejos. Y ay, con mantequilla. Y se sufre, hermano. Cuando tú tienes que dejar algo que quieres, que tienes esa tentación, se sufre mucho. Entonces, si tú estás sufriendo por causa de decirle que no a tu carne, eso es aprobado. Eso sí está bien. Estás sufriendo a causa de tu fe. Pero ahí está el detalle, dijo el Canti. Ahí está el detalle, porque muchas veces no estamos dispuestos a sufrir. No. Me voy a aventar mis 3, 4 tortillas. Y pues no. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2, 21.
Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ok, ¿cuál es el propósito del sufrimiento, hermanos? ¿Por qué Jesucristo tuvo que pasar por todo lo que pasó? El propósito del sufrimiento de Jesús en la tierra fue para ser un ejemplo para nosotros, porque un buen líder va al frente de la batalla sufriendo y luchando con sus soldados. Jesús fue un ejemplo en todo lo que podamos, lo que tú te imagines, Él fue un ejemplo. En sabiduría, en obediencia, en entendimiento, en acarrear su cruz, en sacrificarse. Él pasó todo lo que pasó para ponernos el ejemplo, hasta en el bautismo, que no era ni necesario bautizarse, porque el bautismo es para lavar pecados, y él no tenía algún pecado, y cuando Juan el Bautista se le opuso, le dijo, hazlo así, es necesario, es justo, porque cuando yo le pida a ellos, que también ellos se bauticen, yo fui el primero, yo no me avergoncé, siendo el Hijo de Dios, no se avergonzó y se bautizó. Entonces, ahora Cristo nos dice a nosotros, pues para esto fuiste llamado. Es que, no sé si te has dado cuenta, pero el sufrimiento en las cosas de Dios, por sufrir por Dios, trae almas, trae niños, trae personas que estaban allá y que ahora están acá. O sea que viene acompañado de cosas buenas, de lo más valioso para Dios, que son nuestras almas. Entonces, es por eso que Jesús dio la vida. Porque Él sabía que era lo que acarreaba con su sacrificio. En 1 de Pedro 2, del 19 al 20, vamos aquí. 1 de Pedro 2. ...19 al 20, dice... Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, dice. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, porque esto merece aprobación. Si alguno sufre a causa de la conciencia delante de Dios. O sea, corríjame si estoy mal, pero lo que yo entiendo en esta escritura es de que si tú conscientemente, delante de Dios, sabes a lo que entraste, sabes y entiendes que vas a sufrir, que te van a hacer de menos, que se van a burlar de ti, que tal vez suframos un tipo de persecución, yo no lo he visto, no me he sentido perseguido por nadie. Pero si tú por tu conciencia, conscientemente estás sufriendo esto injustamente, pues para esto, no dice el versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois bofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si haciendo el mal, yo sabía muy bien, ustedes saben muy bien de lo que hablo. Si haciendo el mal, conscientemente yo decía, me voy a ir el viernes y me voy a enfrentar a las consecuencias porque es más fácil pedir perdón que permiso. Conscientemente sabía que me iba a meter en problemas. Conscientemente sabía que iba a amanecer con una cruda el lunes y que me iba a tener que ir a trabajar. Y conscientemente sabía que me iba a gastar la raya y no iba a poder pagar la renta. Y aún así estaba dispuesto a sufrir. Y aún así estaba dispuesto a ser bofeteado. Que me venga la cruda. Ay, como sea, pido prestado. O sea, tú te la ingenias. Ahora, hermano, si conscientemente sabes que vas a entrar en una guerra espiritual, que vas a entrar en una batalla contra tu cuerpo, conscientemente, esto es sinceramente aprobado, porque estás consciente de lo que estás haciendo. Sí, es por eso que el bautismo no es para niños, porque un niño no está consciente de lo que le va a entrar, pero cuando tú entiendes de qué se trata esto, y que es una guerra constante,
Entonces te bautizas y le dices, estoy consciente a lo que le estoy entrando, me voy a morir a mí mismo. Y yo sé que es un proceso, Señor. Yo no me suelto de ti. Así me caiga 20 veces, yo nomás le pido que traiga ahí sus wipes para limpiarme cada vez que me levante. Levántame cada vez que me caiga, pero yo no me suelto de ti. Entonces, ese es el propósito del sufrimiento, saber que Dios todo el tiempo está ahí para socorrernos. Pero para que también aprendas de esos sufrimientos. Jesucristo estaba consciente de lo que estaba haciendo en todo momento. Él estaba dispuesto a padecer. Él vino a este mundo sabiendo su misión. Iba a sufrir, iba a ser despreciado, estaba profetizado, estaba dicho. Él sabía lo que le esperaba. Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. Estaba consciente 100%, consciente 100%. Llegó el día en que les dijo, ha llegado la hora. Voy a padecer. Me van a matar. Porque él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Él sabía hacia dónde iba. Él sabía lo que había dejado atrás y lo que le estaba prometiendo Dios si él vencía. Iba a ser el eterno Salvador de todos los que le obedecen. Entonces, aquí ahora yo o nosotros, si estamos conscientes que vivir en Cristo no va a ser fácil, por cuestiones de la carne, por cuestiones de luchar contra mi deseo, y aún aquí seguimos. Entonces, hermanos, esto es bien aprobado por Dios. Yo sé que muchos de nosotros a veces los martes venimos así como que a sombrerazos y a guarachazos. Más cuando llegaste bien cansado y te estás quedando dormido. Pero aún así, te levantas y dices, pues, es mejor ir a escuchar algo de Dios que quedarme aquí. Pues entonces esto sí es aprobado por Dios. Bien. Ahora entiendo que sufrir por la fe es mucho mejor, pues este sufrimiento no es en balde. No es en vano. Vamos a ver que es 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un requisito para cada primer día de la semana, para cada día que tú te presentas ante Dios en esa oración en la mañana, en esa oración en la noche. Tú tienes que procurar presentarte aprobado. ¿Y qué es aprobado para Dios? Que estás luchando contra tu carne. Esto en verdad es aprobado por Dios. Ahorita lo leímos en la Escritura. Cuando luchas, esto sí es aprobado. Cuando sufres por el Evangelio, cuando sufres por obedecer la verdad, cuando te niegas a ti mismo, esto verdaderamente es aprobado por Dios. Entonces cada vez que tú estás luchando de esa manera, tú vienes al Señor en tu oración, tú vienes al Señor el día domingo, te estás presentando ante Dios aprobado a causa de lo que estás sufriendo, a causa de lo que te estás negando. Es cierto que muchas veces le preguntamos a personas, es el hermano que una vez le preguntó a una persona y lo he comprobado, hermano. Yo le he hecho la misma pregunta a otras personas que van a denominaciones y le digo, a ver, ¿y cómo se siente ser cristiano? Ay, muy bonito, una bendición, un placer. Qué curioso, le digo. Yo sé que sí es bonito cuando has alcanzado la madurez, pero cuando estás en medio de la batalla, no es nada bonito. Al contrario, es un sufrimiento, es un constante de ay. O sea, a mí se me hace que muchos no han entendido. Cuando se trata de preguntarle a un soldado que si cómo se siente en medio de la guerra, estoy seguro que no te va a decir que se siente bonito. Pero
así pasa, ¿no? Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3. Mm. 23 al 24 dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está, hermanos, esta es una promesa que Dios nos hace. Primero que nada, todo lo que hagas, hacerlo como para Dios. Por ejemplo, si el día del Parlac, yo me esforcé y me esmeré en traer un buen banquete, es porque lo estoy haciendo como si fuera para Dios. Acuérdense que Jesucristo dijo que mientras se lo hagamos a uno de ustedes, se lo estamos haciendo a Él. Porque le preguntaron, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto se lo aplicaste a uno de estos hermanos, me lo estabas haciendo a mí. Entonces aquí la Escritura nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces cada vez de que yo vengo y hago algo, lo hago con mucho gusto, porque sé que Dios me bendice, porque sé que Dios lo hago para Él, que se agrada de estas cosas, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo trabajo para Dios y va a haber paga. Así como para la paga del pecado es la muerte, la paga para Dios es la vida eterna, es la madurez, es la familia, es los hermanos. Es hacer cosas que valen la pena, es hablar cosas que valen la pena. Entonces, Dios nos da la recompensa no nomás en la otra vida, en esta vida te comienza a pagar. Y no estoy hablando materialmente. Estoy hablando de las cosas que verdaderamente traen paz. De aquellas personas que son muy queridas en la iglesia, aquellas personas que las extrañas, que las quieres ver, te crea una hermandad. Muchas veces yo era uno de ellos. Yo pensaba que los hermanos eran medio sangrones, pero era yo no me quería acercar. Yo no me quería acercar, yo no me quería hacer como a ellos. Es que en la iglesia, hermanos, nos tenemos que hacer como Cristo. Todos tenemos que hacernos a la mente de Cristo. Y mi vocabulario a veces no me dejaba. Yo no me alejaba porque sentía que se me iba a salir una o dos ahí porque yo era muy mal hablado, ¿no? Entonces, yo era el que me mantiene alejado. Pero créanme, hermanos, a lo último de todo esto, Dios es el que da la recompensa. O sea que no lo estamos haciendo de gratis. No lo estamos haciendo en vano. Hay una recompensa. Los primeros cristianos lucharon, sufrieron. ¿Por qué? Por lo mismo que Jesús. Porque el mismo Jesús les había dicho, va a haber una recompensa. El que vence hasta el fin, se sentará conmigo. Les había dicho lo que iban a padecer, pero que nada iba a ser en vano. ¿Saben que yo me pongo ahí las personas que hablan acerca de que, no, pues quiero una evidencia de Dios. No, pues mira la naturaleza, mira las estrellas, mira el universo. ¿Verdad? Mira el cuerpo, el sistema del cuerpo, el ojo es una maravilla, el ojo. El cerebro, todavía ni siquiera pueden llegar al entendimiento del cerebro. Nadie sabe cómo se crea un niño en el vientre de su madre. O sea, cosas que dices, ¿qué más evidencia quieres? Para mí, una de las mayores evidencias ni siquiera son los milagros de que la resurrección existió y que la historia de Jesús es cierta. Yo creo que para mí la mayor evidencia de la resurrección y de que todo esto es cierto son los primeros cristianos. Esa es mi mayor evidencia. Nadie muere por una mentira. Nadie deja sus casas, vende lo que tiene y lo comienza a dar y se despoja de todo, y que cuando los agarran están dispuestos a morir y no niegan su fe. Nadie va a hacer eso por una mentira. Tú tienes que estar muy convencido de que esto es verdad. ¿Y cómo sé que sabían? Porque la mayoría de ellos lo miraron resucitar.
La mayoría de ellos lo vieron. Se mencionó esto por todo Jerusalén. Por todas partes se estaba mencionando lo que había hecho Jesucristo. Para mí una de las mayores evidencias es la fe de los primeros cristianos. Que a pesar de que vivían la fe, la predicaban, a pesar de que estaban a punto de morir por predicar el Evangelio. Que no le tuvieron miedo a la persecución, no le tuvieron miedo a las cárceles, no le tuvieron miedo a lo que le podían hacer. Esteban, enfrente de todas aquellas personas, acabando de matar a Jesucristo, se para enfrente de todos ellos, el grupo más religioso que estaba en ese momento, se para enfrente de ellos, y Pablo está enseguida ahí, y les está diciendo hasta de lo que no. El que acaban de matar al Hijo de Dios, incircuncisos de corazón, dice, ¿por qué no pueden entender lo que hicieron? Inmediatamente lo matan. Y todavía Esteban, que diga las palabras, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Tuviste que haber visto algo que fue muy real. Tuviste que haber visto algo impresionante en tu vida. Eso me convence a mí. Entonces ahora entiendo que el sufrimiento también es un ejemplo para nosotros, o una ayuda a nuestra fe. Cuando tú miras lo que ellos sufrieron, cuando tú miras lo que ellos batallaron, cómo morían por su fe, eso me aumenta la fe a mí también. Porque yo no paso ni siquiera por una cuarta parte por lo que ellos pasaron. ¿Qué sufro yo? ¿Que me hagan una mala cara? A mí no me corren de un restaurante por mencionar a Cristo o por hacer una oración en un restaurante. Ellos se tienen que esconder. Recuerden que ellos estaban en Damasco cuando Pablo fue a buscar a los cristianos que se reunían en Damasco porque vino la persecución, y ahora oían, ya se están reuniendo. Y Pablo pide votos para, necesito ir a echarlos a la cárcel a esos que se están reuniendo. Ellos se escondían, hermanos, para poder servir a Dios, para poder adorar a Dios en paz. Ellos tenían un celo por predicar la palabra de Dios, no se escondían por miedo, Y no lo dudo, que en alguno de ellos sí haya habido un cierto miedo. Óyeme, ¿quién no tiene miedo que de repente llegue un soldado y te corte ahí el cuello? Pero era un miedo que estaban dispuestos a sufrir. Otra vez, el sufrimiento positivo. Si es por la fe, que sea por la fe. ¿Cómo debemos de tomar este sufrimiento, hermanos? ¿Cómo lo debemos de ver? Mateo 5, del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo debo de ver, hermano, el sufrir por el Evangelio, el sufrir por mi fe, lo debo de ver como una persona que estoy bienaventurado, dice Cristo. Si yo estoy sufriendo, si yo tengo que reconocer que estoy mal y me duele hasta el alma reconocerlo, pero lo voy a reconocer para venirte a decir con mucha vergüenza y perdóname, hermano, perdóname. Eso es lo que tengo que hacer para vivir dentro de esta ley. Pero soy bienaventurado si estoy sufriendo, si me estoy negando a mí mismo, a mis sentimientos. Estoy sufriendo porque no quiero hacer esto, pero la ley me dice que lo haga. El mandamiento me dice que lo haga. Entonces soy bienaventurado. Soy bienaventurado, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de los humildes, de los que sufren, de los que luchan, de los que batallan, del que no se rinde. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o persigan, o digan clase de maldad contra vosotros. Y aquí viene el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú estás sufriendo, o yo estoy sufriendo a causa de Cristo, aquí la palabra me está poniendo con aquellos grandes profetas. Qué privilegio, ¿no? Ser puesto en el libro, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Qué privilegio que Dios mencione a los profetas como hombres de fe que sufrieron, pero que se entregaron sus vidas por sufrir. Y que si tú estás pasando por el sufrimiento, dice, eres tal como aquellos, porque tú también le estás echando ganas y tú estás pasando por ese proceso, como ellos pasaron. Me pongo a pensar, hermanos, en aquellos hombres. ¿Cómo habla Dios de Job? ¿Cómo se atrevió Dios a decirle a Satanás, estoy tan convencido de que es un hombre recto, que te voy a dar permiso que lo sientas? Ojalá y eso pudiera decir Dios de mí. Pónsela ahí, en charola de plata, ponle la tentación. No lo va a agarrar. No la va a agarrar. Va a sufrir, pero no lo va a agarrar. Se le va a antojar, pero no lo va a agarrar. Ojalá que Dios hablara así de mí. Ojalá que Dios viera mi fe como la de Daniel, cuando lo meten a los leones. Y la pone a prueba ahí su fe. Y Daniel se queda calladito. Se cierran la boca de los leones y al otro día vienen a ver, está vivo. O los amigos de Daniel, que también lo meten al horno de fuego y un ángel se pone en medio de ellos ahí. O sea que en los peores momentos, hermano, tú eres bienaventurado porque Dios está contigo, porque no te va a dejar solo, ni aun cuando te estés quemando, ni aun cuando el león esté a punto de devorarte, ni aun cuando estés pasando lo más fuerte de la prueba. En el último momento, ahí te va a poner la salida. O se nos olvida la escritura que dice que Él nos va a dar la salida a lo que nos esté pasando. Voy a leer la última escritura nomás para terminar, Jeremías 27. Jeremías 27. Vean lo que Jeremías dice. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Esto que está diciendo Jeremías, yo no sé si les pasó a ustedes. Cuando yo me acerqué a Dios, yo estaba tratando de salvar mi matrimonio. Yo estaba tratando de salvar mi vida porque ya la miraba muy mal. Ya cada vez estaba más metido en un hoyo. Pero luego, al estar escuchando el curso bíblico y las escrituras, sentí que Dios me estaba seduciendo. Sentí que me estaba envolviendo en su dedo. Y me fue seduciendo. Y así dice Jeremías, que fue seducido por Dios. Dice: cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, Jeremías dice: cada vez de que yo voy y hablo en tu nombre, se burlan de mí. Me hacen escarnio, se burlan, me hacen daño. Imagínense, hermanos, el mundo entero es del maligno. Y aquí viene Jeremías a predicar la palabra de Dios. Pues no. Estas palabras no entran en un mundo carnal, en una mente carnal. Se burlaban de él. Al punto, y le hacían tanto daño a Jeremías, que llegó a decir: no más voy a hablar de ti, porque cada vez de que hablo me va mal. Pero luego viene a la memoria las escrituras. Luego viene ese ardor de saber la verdad y quedarte callado.
Estaba leyendo una, ¿cómo se dice? Es una reflexión muy pequeña. Quedarte callado es decir mucho. Cuando tú ves algo mal con tu hermano, aquí en la iglesia, con las personas allá afuera, tú tienes el evangelio, tú tienes la verdad, tú tienes la solución, y ves algo mal, y te quedas callado, eres partícipe de eso. Estás apoyando lo que están haciendo. Por eso la palabra dice en Ezequiel: te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Amonéstalos, diles, porque si te quedas callado, estás apoyando lo que están haciendo, y habla más que 1000 palabras. Hermanos, que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento y ánimo a seguir luchando. No es en vano. Hay recompensa. Y aquellos que ya tenemos algunos años en la iglesia, que deberíamos estar más maduros espiritualmente y no lo estamos haciendo, pero que hemos probado un poquito de esa bendición de Dios, hermanos, yo sé lo que les digo. Lo poquito que Dios me ha dado, he visto qué tan grande es en mi vida.